Más de primera página inicia nuestra segunda hora conversando con José Manuel Romano, abogado constitucionalista y analista político. Cómo responder por los canales diplomáticos, por la vía legal, a todas estas acciones, todas estas cosas que están ocurriendo en el Mar Caribe, bueno, frente a un gobierno que sus voceros llegan al punto de desconocer a estos organismos internacionales. Y no solamente, ojo, estamos hablando del caso de Venezuela, pero hemos visto que la ONU, que distintos espacios, la Comisión Europea, todos se han pronunciado sobre lo que ocurre en el Medio Oriente, y eso no ha significado que ni Estados Unidos deje de respaldar a Israel en lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, o que de alguna manera alguien se piense si están en el camino correcto. Es decir, apartando, como menciono, el caso de Venezuela, en este momento hay de alguna manera un avance de políticas que se alejan del multilateralismo, que se alejan del entendimiento entre las naciones. También lo vemos en el este de Europa entre Rusia y Ucrania, que varios organismos han pedido que de alguna manera se pueda llegar a un acuerdo que paralice lo que está ocurriendo allí, pero el camino diplomático hoy no parece seguirle el paso a la vía de los hechos, a la vía de las armas, además. Lamentablemente, Carlos, los organismos multilaterales, y en este caso muy particular la Organización de las Naciones Unidas, que debería ser el árbitro natural que respetasen todos los estados, todas las naciones, para dirimir este tipo de controversias, este tipo de situaciones que transgreden el derecho internacional, han perdido mucha fuerza, porque se han convertido en unos recipendiarios de burócratas que no han respondido a las expectativas de las naciones, y más que de las naciones, de los Estados miembros, de los pueblos que están representados en esos estados. Entonces tenemos lamentablemente una profunda dificultad, porque las grandes potencias se creen con el derecho de intervenir de forma arbitraria en la autonomía o en la autodeterminación del resto de los pueblos del mundo, y no hay ninguna instancia de carácter institucional, de carácter multilateral, que sea capaz de contenerlo. Y eso es un grave problema que tenemos desde hace muchos años, porque lamentablemente todas esas instituciones han venido decayendo en su prestigio, fundamentalmente, y en su grado de influencia para poder incidir en soluciones que estarían llamadas a resolver. Que, por cierto, lo paradójico de eso es que todas estas instancias surgieron posteriormente. Precisamente. Y estaban llamadas a eso, a dirimir los conflictos. Pero lamentablemente no ha ocurrido. Entonces, estamos nosotros en el siglo XXI observando unas en vivo y directo, y no hay modo de contención. Y simplemente vemos cómo los Estados Unidos, por ejemplo, sigue respaldando incondicionalmente al Estado de Israel, cuando en Gaza se está cometiendo un genocidio, porque no se puede calificar de otro modo. ¿Cómo se resolvería eso? Bueno, si la ONU tuviera capacidad real de incidencia, pues tendríamos ya que estar planteándonos la creación del Estado palestino, sentarnos para establecer unos mecanismos de acuerdo para que cese. No tiene ningún sentido entre pueblos hermanos, lo mismo que está pasando entre Rusia y Ucrania, y lo mismo que pretende el secretario de Estado, el incalificable señor Marco Rubio, que se reproduzca en el Mar Caribe o en las aguas territoriales venezolanas para sumergirnos en un conflicto ficticio, porque es un conflicto que pretenden fabricar con elementos que no tienen ninguna sustentación, empezando por descalificar el gentilicio venezolano, pues comenzaron con asociar a todos los venezolanos en los Estados Unidos por que tuvieran algún tatuaje, y entonces automáticamente lo identificaban y lo relacionaban con el Tren de Aragua, una organización delictiva que prácticamente llegaron a comparar con Hamas o Al Qaeda, porque en Venezuela no tuvo esa influencia y allá le dieron esa connotación. Sin ningún procedimiento de carácter penal criminalizaron a 257 venezolanos que mandaron al centro de confinamiento del dictadorzuelo Bukele. El gobierno venezolano, con bastante seriedad, con un grado de responsabilidad, rescató a nuestros connacionales.
como ya esa narrativa perdió su efecto, porque evidentemente se demostró que no había ningún venezolano en los Estados Unidos vinculados al Tren de Aragua, y por cierto, los que deportaron y los que retornaron a Venezuela por las gestiones realizadas por el gobierno venezolano, ninguno pertenecía a la banda delictual del Tren de Aragua, y unos muy pocos tenían antecedentes penales, pero por causas distintas a las que les pretendieron endilgar en los Estados Unidos. Como aquella narrativa ya no dio resultado, se fue agotando en el tiempo, pues entonces surge ahora la de, claro, evidentemente, asociar al gobierno venezolano y pretender calificarlo como un gobierno, un narcoestado, nosotros frente a eso tenemos que responder más allá de las diferencias políticas que haya con el gobierno. Esto no es un problema de gobierno, esto es un problema de Estado. Y se tiene que afrontar con toda la institucionalidad del Estado y con todo el compromiso de la ciudadanía venezolana, porque estamos siendo agredidos en nuestra soberanía, porque estamos siendo víctimas de un atentado a nuestra integridad nacional. Y ante eso tenemos que responder con contundencia, bloqueándonos en torno al jefe del Estado, a las instituciones del Estado, y no partidizar este tema. Este tema no se puede partidizar, este tema se tiene que convertir en una política de Estado, en un asunto de Estado, para nosotros demostrar que como nación tenemos los resortes institucionales suficientes, y ante la deficiencia de los organismos multilaterales, ante la poca capacidad de incidencia de los organismos internacionales llamados a intervenir o a ser los arbitradores en este tipo de situaciones o de conflictos entre distintos países, porque independientemente del poderío económico de los Estados Unidos tienen que respetar la autodeterminación de los pueblos. Claro. Los Estados Unidos no puede pretender intervenir en Venezuela ni en ningún otro país del mundo, porque es que nosotros somos una nación soberana y como nación soberana tenemos que actuar también en respeto de la soberanía de los demás países del mundo. Pero si somos objeto de una amenaza, de agresión, de intervención contra Venezuela, pues frente a eso se tienen que activar todos los mecanismos institucionales, aún dentro de la debilidad institucional que hay en el país, que eso es otro tema, porque yo sí considero que hay una imperiosa urgencia de reinstitucionalizar el aparato del Estado venezolano para poder darle mayor vigor frente a situaciones como esta que se están presentando en este momento, y en lo que yo sí llamo al jefe del Estado, al presidente de la República, a quienes tienen responsabilidades de Estado en los poderes constituidos, en el poder legislativo, en el poder judicial, en el poder ciudadano, en el poder electoral, que bueno, que asumamos todos una actitud sensata, responsable, como lo ha venido haciendo el gobierno a través de la Cancillería. Y esto también me permite señalar y saludar la iniciativa tomada por la Asamblea Nacional como uno de los órganos del poder público nacional, el poder legislativo, en la convocatoria de la Comisión por la Soberanía y por la Paz, que se instaló hace 2 días, con la participación de todos los sectores, porque los problemas políticos, las crisis políticas requieren soluciones políticas, pero eso no está limitado a los partidos políticos, se tiene que integrar a todo el amplio espectro de la sociedad venezolana. Ese encuentro es bien interesante, porque uno de los temas claves dentro de todo esto, y que siempre que vemos en las redes sociales la reacción que hay sobre este tema en particular de lo que está ocurriendo en el Mar Caribe, es que el venezolano tiene que entender que esto es un asunto de Estado, y es el reto que tiene tanto la política como por supuesto todos los que tienen de alguna manera tareas públicas, que es representar algún gremio, representar algún sector, o incluso los medios de comunicación. En ese sentido, bueno, este encuentro es importante porque es precisamente las voces de otros sectores que se manifiestan sobre el alcance de este tema, y que no se vea como un asunto de un partido o de una individualidad, que muchas veces pasa que quienes vienen acá son percibidos como que, bueno, es que están defendiendo a Maduro, y no es que están defendiendo al Estado, no están defendiendo a la República frente a esta situación. Hablamos de eso al regreso con nuestro invitado, José Manuel Romano, y también recuerden que ustedes pueden participar, estamos en Telegram, @primera página GB, Fernando Jauregui con Ecoprácticas, antes de ir a la pausa.